Gloria a Dios. Yo me llamo Clinton y ustedes están otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Cenando esta noche con mi esposa, ella me contó de una situación que aconteció con ella esta tarde o este día, en que ella estaba compartiendo el Evangelio de Cristo a un hombre y una muchacha le preguntó, ¿es propio que una mujer cristiana predica la palabra de Dios? ¿No sería mejor que tu esposo haga eso? Y ella la contestó con el conocimiento que tenía, pero estaba en mi corazón, después que esa conversación, hacer un video público para compartir estas cosas con ustedes en el nombre de Jesucristo. Otra vez, yo me llamo Clinton, yo soy de los Estados, pero ahorita estoy en Costa Rica, vivo en Costa Rica, hace 7 años que vivo acá, por la gracia de Dios. Y aquí en Costa Rica, como hay en muchas partes del mundo, pero aún más aquí en Costa Rica, las mujeres dominan. Las mujeres aquí en Costa Rica en muchas maneras tienen el dominio. Y eso es porque los hombres no saben comportarse como hombres. Perdón, en español ando aprendiendo. Pero los hombres no están poniéndose como hombres, no saben cómo porque no conocen a Dios, aún en las iglesias. Entonces las mujeres han tomado el dominio del país y en las iglesias también. Y es una cosa muy común aquí en Costa Rica entrar en una congregación que se llama una iglesia y ver una mujer predicando, una mujer enseñando, poniéndose como maestra, poniéndose como pastora. Y hago eso porque no hay tal cosa como pastora. Una pastora no existe en la iglesia de Dios. Hay pastores, pero no hay pastoras. Si abrimos la Biblia, vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 2, en versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Esta es una cosa desconocida totalmente en las iglesias hoy en día. Pero es la verdad de la palabra de Dios. Y la cosa es que la gente en las iglesias hoy en día, ellos no tienen preocupación por la palabra de Dios. Ellos no creen la palabra de Dios, ni quieren oír ni obedecer la palabra de Dios en las iglesias. Porque las iglesias son negocios. Y punto. Así es. Son para ganar dinero y nada más. Pero en la iglesia de Jesucristo, nosotros amamos a Jesucristo y Él es nuestro Señor. Y está escrito en Lucas 6, ven conmigo, a Lucas 6 y versículo 46. Y Jesucristo está hablando y dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Y así preguntaría el Señor Jesucristo hoy a la gente en las iglesias, ¿y por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, eso dice que obedecemos lo que Él dice. Un Señor es el que manda, y los siervos son los que obedecen. Hace sentido, ¿verdad? Pero para muchas personas en este mundo y en las iglesias, el término el Señor es solamente un término que ellos usan como si no fuera nada. Como el frase te amo. Te amo. Quiere decir algo muy importante, pero a veces hay personas que dicen te amo, te amo, te amo, tanto que se olviden de lo que están diciendo. Pero te amo es algo muy importante, te amo es algo muy profundo, te amo es algo que tenemos que tener en cuenta que es una cosa muy seria. Y también el término el Señor. El Señor. El Señor no es una idea en las nubes. El Señor no es una doctrina religiosa. El Señor, cuando estamos hablando del Señor de señores, el Señor Jesucristo, Él es el Rey de todos los reyes. Él es el Rey del mundo, el Rey del universo.
Él es el que dio su vida y lo tomó otra vez, resucitándose de los muertos, y ascendió a lo último de los cielos, para mostrar que Él es Rey sobre todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No es simplemente un término que usamos en la iglesia. Es realidad. Él es el Señor. Y siendo que Él es el Señor, eso dice que nosotros le tenemos que obedecer. Si le obedecemos, terminará bien con nosotros y heredaremos su reino, perdóname español, pero vamos a heredar su reino si le obedecemos. Pero si no le obedecemos, ¿qué vamos a heredar? El fuego. El fuego. Pero Clinton, yo he aceptado a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Ah, qué bueno, pero eso no es el Evangelio de Cristo. Nadie se convirtió en cristiano aceptando a Jesucristo con su Salvador personal. Nadie, en ningún tiempo. Y no hay tal cosa escrita en la Biblia en ningún lado. Eso no es el Evangelio de Cristo. La Biblia dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué? Para perdón de pecados. ¿Por qué? Para perdón de pecados. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, hablaron con otras lenguas y profetizaron. Y la misma cosa acontecerá para ti cuando recibes el don del Espíritu Santo. Y este es el nacimiento de agua y espíritu, de que Jesucristo dijo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Está escrito en Juan 3:5. De esa manera una persona se convierte en cristiano, no aceptando a Jesucristo. Entonces, cuando nos convertimos en cristianos, ahora somos de la iglesia de Jesucristo. La iglesia no es un edificio en que entramos. La iglesia es el ejército de Dios. La iglesia de Cristo es ese ejército de Jesucristo que está llamado por su nombre porque ella es su esposa, su desposada. Entonces solamente hay una iglesia que pertenece a Jesucristo. Y esa iglesia es la iglesia que se llama por su nombre, la iglesia de Jesucristo. No los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, o santos de los últimos días, o cualquier necesidad que ellos dicen. La iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia que pertenece a Jesucristo. Las otras iglesias que tienen otros nombres no pertenecen a Él. Como hay muchas mujeres en las calles con diferentes nombres, pero ellos no son mis esposas. Mi esposa está llamada por mi nombre. Yo la he llamado con mi nombre. Ella pertenece a mí. Ella es mi propiedad. Ella es mi esposa. Y ella se llama por mi nombre. Yo soy la propiedad de Jesucristo. Él me ha comprado de las tinieblas y me ha dado su nombre. Soy cristiano y yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Y en la iglesia de Jesucristo las mujeres no se ponen para enseñar. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. Como está escrito. Las mujeres en la iglesia de Dios no se visten como hombres con pantalones. El pantalón es ropa para hombre. El vestido, la falda son ropa para mujer. Entonces mis hermanas en Cristo no se visten como hombres. Una mujer que se viste con ropa de hombre se llama una travesti. Como un hombre que se viste con ropa de mujer se llama un travesti. Y no hay travestis en la iglesia de Cristo. Hay muchas en las iglesias hoy en día, en los negocios, pero en la iglesia de Cristo no hay. Porque una mujer que se viste con ropa de hombre o un hombre que se viste en ropa de mujer son abominación delante del Señor, dice la Escritura. Las mujeres en la iglesia de Cristo cubren sus cabezas.
Sí, con un velo. Porque la Biblia dice que la mujer, cualquier mujer orando o profetizando, no cubierta la cabeza, está afrentando a su cabeza. Su cabeza es su esposo, y también Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y también Dios, que es la cabeza de Cristo. Está escrito en la Biblia, 1 Corintios 11. Pero el asunto de este video es predicar el Evangelio. ¿Qué es un predicador? Pues para muchas personas que están acostumbradas a el negocio que se llama iglesias en este día, en estos días, un predicador es un hombre o aún a veces una mujer que está en un púlpito, en un edificio que se llama una iglesia, que está predicando. Y de verdad, ese es un predicador. Esa es una forma de un predicador. Pero de acuerdo a la Biblia, en la Biblia eso no se encuentra. En la Biblia, predicación es la misma cosa que estoy haciendo contigo ahorita. Predicación, específicamente predicando el Evangelio, es algo que nosotros cristianos hacemos todos los días de nuestra vida. Porque si confesamos con nuestra boca el Señor Jesús y continuamos en la fe de su resurrección, seremos salvos, dice la Escritura. Déjame citarlo exactamente. Está escrito en Romanos 10 y versículos 9 y 10. Perdónme, las páginas a veces se peguen. En Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Esta es parte de una enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia, a los santos en Roma y también a los santos hoy en día. Esta no es una carta dirigida a pecadores. Esta es una carta dirigida a los santos. Y esta no es el Evangelio de Cristo, la manera de salvación para los pecadores, lo que he leído ahorita. Esta es parte de una enseñanza haciendo la diferencia o haciendo manifiesto la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Entonces, nosotros siendo cristianos tenemos una obligación o un trabajo, una obra para hacer para el Señor. Y eso es que si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús, ¿para qué? Para que la gente pueda oír. Porque dice aquí en versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, es la responsabilidad de todos nosotros, siendo cristianos, siendo hombre o mujer, predicar el nombre de Jesucristo. Por eso dice Pablo que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Esto no tiene nada que ver con haciendo una oración del pecador en un edificio que se llama iglesia. Esa es una fábula. Esta es la palabra de Dios y esta pertenece a nosotros los cristianos que somos bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos de su Espíritu. Y nosotros tenemos la responsabilidad o el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio en todas partes del mundo. De eso pertenece esta sentencia, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿A quién está Pablo hablando? Con la iglesia, a santos, a nosotros que somos salvados del poder de las tinieblas, del poder del pecado. Porque dice entonces serás salvo. Porque, por ejemplo, yo soy cristiano y por la gracia de Dios, por el Evangelio de Cristo, bautizado en su nombre y lleno de su Espíritu, yo soy salvo
del poder de los pecados. Yo soy salvo del poder de las tinieblas. Ya no soy pecador, gracias a Dios. Soy un santo, convertido del pecador hasta un santo. De un pecador hasta un santo, en un santo, perdón, de un pecador en un santo. Por el poder del Evangelio de Cristo. Pero viene algo en el futuro que necesito yo escapar todavía. Y esa cosa se llama la ira de Dios que está viniendo en Jesucristo para establecer su reino en la tierra y para tomar juicio sobre todos los impíos que le han odiado, que le han odiado, que le han desobedecido. Él va a tomar venganza y justicia con ira sobre los pecadores de este mundo. Y yo todavía tengo que escapar a eso. Yo he estado salvado del poder de las tinieblas y del poder del pecado para que yo serviría a Dios en espíritu y en verdad. Para que yo sirvase a Dios o sirviera a Dios en espíritu y en verdad. Y si yo sirvo a Dios en espíritu y en verdad, si yo sirvo a Dios en espíritu y en verdad, manteniendo a mí mismo en santidad y confesando con mi boca al Señor Jesucristo para que la gente alrededor puedan oír también, y continúo yo en la fe de su resurrección, entonces voy a heredar la resurrección. Pero si yo no hago estas cosas, si yo digo en mi corazón, oh, gracias a Dios soy salvo, y me relajo en mi asiento, esperando aquí en mi asiento la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo voy a heredar su reino? No obra así. Entonces, tenemos que confesar el Señor Jesucristo con nuestra boca para que la gente alrededor pueden oír. Porque dijo Jesucristo, ven conmigo al Evangelio de Mateo 10, cerca del término del capítulo. Aleluya. Dice en versículos 32 y 33, Mateo 10, 32 y 33. Dice, Jesús está hablando, dice, pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mas cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Él dice, pues cualquiera, estaba mezclando inglés y español. No dijo cualquier hombre, él dijo cualquiera. Cualquiera se refiere a personas, una persona. Cualquiera persona. No dijo cualquier como cualquier hombre, dijo cualquiera persona, cualquiera. Pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mas cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros siendo cristianos, siendo hombre o mujer, ¿okay? Varón y hembra, somos cristianos, somos embajadores de Dios y también somos hijos de Dios. Porque aunque somos hombres y mujeres en el cuerpo, en la parte afuera de nuestro ser, somos todos hijos de Dios en el hombre interior, adentro, porque hemos estado convertidos en santos, para que seremos hechos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Dios dijo eso y Moisés lo escribió como 4,000 años después, como 3,500 años atrás. Moisés escribió eso. Y cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, nació y creció en un hombre, él leyó eso en la Escritura concerniente a él. Y él sabía que Dios le había enviado para hacer los hombres en la imagen de Dios. Y nosotros que somos cristianos hemos
sido hechos en la imagen de Jesucristo, que es la misma imagen de Dios. Por eso Jesucristo vino para hacer los hombres en la imagen de Dios, como mandó Dios su Padre desde el principio. Entonces, siendo hombre o mujer, todos nosotros somos hijos de Dios. Eso no dice que debemos traer la ropa uno de otro o usurpar las posesiones uno de otro, porque los hombres tienen una posesión, las mujeres tienen otra, porque el hombre es la cabeza de la mujer, dice la Escritura. Pero a la vez, nosotros todos somos, siendo cristianos, somos hijos de Dios. No, la palabra no habla de las hijas de Dios. Somos todos los hijos de Dios, porque en la resurrección no hay varón ni hembra. No hay casamientos allí como tenemos aquí en la tierra, hombres y mujeres. En la resurrección seremos como los ángeles, no hay varón ni hembra. Y adentro de nosotros, ahorita, ni hay varón ni hembra. Pero afuera, en nuestro cuerpo carnal, sí hay hombre y mujer, para que nos casaremos y tendremos hijos y traemos a righteous seed, una simiente justa, una simiente santa. Ese es el propósito de Dios que está escrito en Malaquías. Perdón, a veces estoy traduciendo mi mente. Pueden ver que el español no es mi lengua materna, pero ando aprendiendo y aprecio mucho sus oraciones para mí con respecto a eso. Pero dice Jesucristo, pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Aunque no pertenece a una mujer levantarse y hablar en la iglesia de Dios, en la asamblea de los santos, cuando estamos asambleados en la reunión de la iglesia, no pertenece a una mujer hablar, porque dice la palabra de Dios que es una vergüenza que una mujer hable en la congregación de Dios. Pero cuando no estamos congregados y una mujer, por ejemplo, mi esposa, está en algún lugar y hay un hombre que le está preguntando sobre su velo, sobre su vestido, sobre su forma de ser, preguntando, ¿eres cristiana? Y ella dice que sí, Señor, soy cristiana por la gracia de Dios. Y él está preguntando cosas sobre la palabra de Dios. ¿Osamos nosotros, hombres de Dios, de decir a una mujer cristiana que no puede compartir el Evangelio de Cristo a ese hombre que está preguntando? De ninguna manera. De ninguna manera. Si yo me aparezco delante de Jesucristo habiendo callado mi esposa, habiendo prohibido mi esposa compartir el Evangelio precioso, poderoso, glorioso de Jesucristo con los alrededor, ¿qué regalo voy a tener yo? Sería un pecado muy gravoso para mí. Nuestras hermanas sí pueden predicar el Evangelio de Cristo. Predicar como un hombre, no. Predicar como evangelista, no. Porque los evangelistas son hombres. Los evangelistas que se ponen en las esquinas y gritan con una Biblia y predican con poder, eso pertenece a un hombre. Un evangelista es un hombre. No hay mujer que es evangelista. El llamamiento, la oficina de evangelista es una oficina que pertenece a un hombre y punto. No hay mujeres evangelistas, ni hay mujeres pastores, ni apóstoles, ni nada de eso. Pero para una mujer, como en la manera como es digna para una mujer penosa, una mujer de Dios es penosa, ella es mansa. Y ella contesta con respeto a un hombre. Y ella debe también, como nosotros, predicar el Evangelio. Compartir el Evangelio de Cristo a cualquier persona que es alrededor. Porque si un hombre, como el hombre que vino a mi esposa hoy y estaba preguntándole preguntas sobre el Evangelio de Cristo, si ella hubiera dicho, pues, me gustaría compartir esas cosas contigo, pero soy una mujer. Mejor que hable con mi esposo.
pero yo no estaba allí. Y si ese hombre se va y nunca más lo veremos, nunca más pasa por allí y no le veremos otra vez en la vida. Y él perece en sus pecados, su sangre será en las manos de mi esposa y también en las mías. Si yo había enseñado a mi esposa que callase y no predicase el Evangelio de Cristo, no, de ninguna manera. Una mujer de Dios está siempre listo como cualquier hombre de Dios para compartir con todos alrededor la esperanza que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, la esperanza del Evangelio de Cristo. Y ella puede de verdad compartir el Evangelio de Cristo a ese hombre, a cualquier hombre. Y si ese hombre quiere un maestro para enseñarle, ahora ella puede decir, mi esposo es más listo más preparado para explicar esas cosas con usted que yo. Pero para ella callarse y retirarse de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio de Cristo, la manera de salvación, la esperanza de la salvación de cualquier persona, no. Dios guarde que ella hace así. Nosotros somos todos nosotros cristianos somos todos llamados para compartir el Evangelio de Cristo, para confesar a Jesucristo con nuestra boca y continuar en la fe de su resurrección. Y cuando una mujer cristiana encuentra a un hombre que quiere decir las cosas del Evangelio de Cristo, o aun si no quiere conocer, es su deber, el deber de mis hermanas, compartir el Evangelio de Cristo con ellos. Por lo menos decir, perdóneme, Señor, usted sabe de lo que hizo Jesucristo para usted. Usted sabe del Evangelio de Jesucristo, como Él fue crucificado y resucitó de los muertos y envió a sus apóstoles para predicar en el mundo. ¿Qué haremos nosotros para que seamos salvos de nuestros pecados y salvos de la ira que viene? ¿Le gustaría saber de esas cosas? Yo los puedo compartir. Y si él quiere más enseñanza después que eso, ellas, nuestras hermanas, pueden referir a ellos a nosotros, los hombres, y estamos dispuestos a enseñar. Pero en el principio, ellos necesitan saber del Evangelio de Cristo. Y si la única persona que está allí con ellos es una hermana, Dios guarde que nosotros prohibimos nuestras esposas, nuestras hermanas, de compartir la palabra de Dios con ellos. Ese es el mensaje que he tenido para ustedes hoy, en el nombre de Jesucristo, para que entiendan bien que sí, en la iglesia de Cristo es una vergüenza que la mujer hable, porque no toca a la mujer, no pertenece a la mujer hablar o enseñar en la iglesia de Cristo. Pero fuera de la iglesia, cuando estamos en el mundo, cuando una mujer tiene la oportunidad, una mujer de Dios tiene la oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo con alguien, siendo hombre o mujer, que quiere saber, es su deber hacerlo. Y si ella no lo hace, el Señor la va a juzgar por eso, y la sangre de esas personas se va a encontrar en las manos de ella. Y también en las manos de su esposo, si su esposo le ha mandado callarse y no compartir el Evangelio de Cristo. Este es el mensaje que tengo para ustedes hoy en día, en el nombre de Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.